Buenas noches a todos y bienvenidos al curso de COBOL. Esta es la clase número 2 para el nivel 1. Esta es la versión 2022 y este es nuestro curso en base a lo que estamos aprendiendo en el lenguaje de COBOL. Mi nombre es Juan Pajic y esta es Juan Pajic Acad, en la cual tú puedes estar recibiendo tu diploma técnico, certificándote al estar en las clases presenciales y al elaborar también las tareas. Mientras el curso está abierto, tú puedes verlo en diferido, ya sea en el canal de YouTube con el mismo nombre o en la fanpage de Facebook y puedes estar enviando tus tareas. Mientras el curso esté impartiéndose, tienes opción a certificarte y optar por tu certificado técnico. Así es que estamos iniciando nuestra segunda clase de este curso, el cual ha sido un curso pues bastante esperado y creo que vamos a seguir avanzando muy bien en el curso. Hoy tenemos un poco de teoría, pero también tenemos bastante práctica, entonces a la teoría le vamos a meter un poquito de velocidad para que esta no se nos vuelva tediosa y no nos robe el tiempo para poder programar y así podamos darle más práctica al curso, pues, ¿verdad? He recibido algunas tareas, me faltaron en calificar algunas, no se preocupen, no es que no estén calificadas y no quiere decir que vayan a perder su nota. Espero dejarlas revisadas el día de hoy, aunque no son muchas en el ámbito de COBOL, porque al principio entraron bastantes, pero definitivamente también no todos van a ser consistentes en avanzar. Pero las tareas las pueden seguir enviando y se van a seguir calificando, no tengan pena. Y si es tu primera vez que estás recibiendo esta clase o estás viendo esta clase por primera vez en diferido, puedes ver la clase número 1, ponerte al día y enviar tus tareas también. Así es que estamos contentos de estar retomando nuestras actividades y de poder estar presentes nuevamente con el curso de COBOL. ¿Quiénes están por primera vez en una clase de COBOL? Que me pongan ahí yo, o si ya estás en una, ya recibiste la clase número, no pongas nada. Si es tu primera clase, pues pon ahí yo, que sabríamos que estás en tu primera clase. Ok, Luis, te invitamos a ver el primer video que está subido en el canal y envíes tu tarea para que puedas directamente, igual José y John, para que se puedan poner al día. Pero hoy van a ver un poco más al área práctica, entonces creo que les va a caer bien también con esto. Bueno, pues entonces demos inicio. Ok, Sheila, también tenemos varios nuevos, qué gusto. Pues como sabrán todos, pues COBOL es un lenguaje bastante viejito, pero que todavía tiene mucha fuerza. Inclusive IBM y sus mainframes actualmente llevan COBOL como núcleo para ejecutar AS400, para ejecutar soluciones empresariales grandes, como lo estuvimos platicando en la clase número 1. Pero no vamos a redundar en ello porque ya lo estuvimos platicando. Veamos un poco sobre las divisiones de COBOL. Habíamos trabajado la Identification Division ya bastante nosotros y esa fue en la clase primaria. Ahora veamos en la siguiente clase un poco más. Son 4 divisiones. No vamos a trabajar teóricamente las 4 continuamente porque entonces se nos volvería muy aburrido el curso. Entonces vamos a ir teniendo una división a su detalle, aunque ya estemos trabajando en todas las demás divisiones. Pero vamos a tomarnos nuestro tiempo de explicarlas cada una para que ustedes sepan realmente qué hay en cada división y para qué sirven y qué más se puede hacer. Ahorita estamos iniciando, haremos programas bastante sencillos donde tal vez no estemos utilizando cada división en su totalidad, en su máxima expresión, pero es bueno que ya sepamos nosotros para qué nos va a ir sirviendo cada división. Entonces, podemos ver la siguiente división nosotros acá. La Environment Division. Si ustedes recordarán, estuvimos viendo la Identification Division ya, y ahí vimos nosotros cómo se identificaban nuestros programas en COBOL. Hoy entonces adentrémonos en esta nueva división. Esta división ya no es de uso obligatoria, o sea que ya podemos ver que a diferencia de la Identification Division, que era obligatoria, la Environment no es obligatoria. Así que si la omitimos en nuestro programa, no habrá error en él. No vamos a tener ningún error si no la estamos implementando. Ahora, en la Environment Division, división de medio ambiente, se utiliza para especificar archivos de entrada y de salida para el programa. Y esta consta de 2 secciones. La Configuration Section
sección de configuración, proporciona información sobre el sistema en el que el programa está escrito y ejecutado. Y esta todavía consta de dos apartados. Tomemos nota en ello. Tiene la source computer, ¿verdad? Básicamente que nos está dando el equipo de origen, que es sistema utilizado para compilar el programa. Y la object, perdón, ahí hay un error, hay una letra de más, computer, equipo objeto, sistema utilizado para ejecutar el programa. Y otra de las secciones que tiene, pues es la input-output section, sección de input o output. Proporciona información sobre los archivos que se utilizan en el programa, siendo de uso obligatoria si se requiere especificar archivos. O sea que démonos cuenta que la input y output section, si voy a especificar archivos, se vuelve obligatoria. Y consta de dos apartados. El file control, control de archivo, que proporciona información externa de conjuntos de datos utilizados en el programa. Y la IO control, o control IO, proporciona información de archivos utilizados en el programa. Entonces, si podemos empezar a tener un poco de entendimiento lógico, nos estamos dando cuenta que la Environment Division nos está hablando de archivos externos que el programa vaya a estar utilizando, ¿verdad? O sea, nos está hablando de archivos externos que el programa vaya a estar utilizando. Por apoyo ahí que alguien vaya copiando el enlace de la asistencia y pueda estarlo poniendo cada cierto tiempo en el chat para que otros puedan llenarlo también, por favor, y yo no esté tomando la distracción de estarles pegando ese enlace, por favor. Gracias, agradezco su apoyo. Y entonces, veamos lo siguiente nosotros acá. Ahorita dirán ustedes, Ale, ¿y cómo funciona esta Environment Division? Pues, ¿verdad? Pues esta Environment Division podemos ver nosotros acá lo siguiente. Y este será código que tal vez nos vamos a ahorrar el ir a typear el día de hoy para que no se nos retrase nuestra clase que sí queremos darle a hacer código ya con algo más práctico. Pero tenemos que dejar mencionada la Environment Division porque va a ser importante. Cuando yo configuro la Environment Division, creo la Configuration Section. ¿Se recuerdan ustedes que aquí se mencionaba? Y esta dice el ordenador donde se escribió el código. En COBOL es bien importante que nosotros podamos decir cuál fue el source computer, o sea, poder decir en dónde fue el ordenador que se escribió el código. ¿Esto por qué es? Porque esto puede ser que esté almacenado en alguno de estos equipos o en qué equipo se escribió para poder determinar características del equipo que se haya utilizado para la creación del código. Y aparte podemos tener también el Object Computer, que es el ordenador donde se ejecutará el código. Entonces yo podría poner aquí una AS3, AS400, una AS IBM Mainframe tal, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí yo el source computer tal vez lo hice en mi compu, ¿verdad? Y decir cuál es mi estación o cuál es mi máquina para que los demás programadores en un momento dado puedan ver en dónde está nuestro código. Entonces la configuration section se basa a base de dónde se escribió y dónde se ejecutará el código. Como habíamos mencionado, no son divisiones ahorita obligatorias, ¿sí? O sea, la configuration section no es obligatoria ponerla. Obviamente hemos hablado que puede nutrir más nuestro programa y eso sí nos puede estar ayudando a nutrirlo y eso sería bueno poderlo estar viendo. Ahora, decía que la Environment Division se dividía de dos secciones y la siguiente era la Input-Output, que sí se vuelve obligatoria si necesito especificar archivos. La Configuration Section no es obligatoria, ¿sí? Entonces veamos qué encontramos también en la Input y Output Section. Pues en la Input y Output Section encontramos todas estas secciones que también tiene, las cuales ahorita vamos a mencionar y detallar cada una para que ustedes las vean. Entonces, expliquemos cada una de las cláusulas que encontramos dentro de la Input y Output Section. ¿Por qué estas sí ya son importantes? Porque estas sí ya nos van a nutrir de una información que nosotros podamos estar necesitando. Y entonces, la primera que tenemos es select. Y select dice, especificamos el nombre lógico que va a tener el fichero dentro del programa.
suele ser una palabra que identifique lo más claro posible el contenido del fichero. Por ejemplo, artículos, proveedores, clientes. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Aquí estamos diciéndole a un fichero, o sea, es un folder, ¿verdad? Es una ubicación de lo que va a contener básicamente secciones del programa. Recuérdense que en COBOL, al igual que en Python, al igual que en Java, yo puedo unir diferentes programas, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, yo puedo tener el fichero de artículos, puedo tener el de proveedores y ahí desarrollar varias soluciones que necesitamos para proveedores y en otras para clientes. Entonces es bueno que yo especifique en dónde van a estar directamente mis programas almacenados en un fichero, pues, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar la opción Select para especificar el nombre lógico que va a tener el fichero dentro del programa. O sea, decir artículos, decir proveedores, decir clientes, ¿verdad? Y que estos estén directamente ahí. El optional que nosotros podemos tener aquí también, es una característica adicional, es indicamos esta opción al hacer un OpenIO. Si el archivo no existe, se crea, con lo cual nos evitaremos tener que abrirlo como output y cerrarlo antes de poder utilizarlo por primera vez. ¿Cuántos aquí han trabajado, para que no se vayan a estar haciendo bolas, cuántos han trabajado con archivos .txt, .dat, .csv en Python o en Java o en C, ¿verdad? Y ustedes crean ese tipo de archivos. A ver quiénes me dicen ahí en el chat cómo vamos, sí, ok. Hemos trabajado, ¿verdad? En Python, pues nosotros podemos ir y crear, pues con el W, con A, ¿verdad? A+, W+, lecturas, escrituras, e ir grabando en él. Y en Python también aprendimos, los que han estado en el curso de Python conmigo, se dan cuenta que en la clase que tenemos de manejo de archivos, hemos aprendido que también si el archivo no existe y nosotros hacemos un nombre de creación del archivo o abrimos un archivo que no existe en el directorio, sabemos que Python lo crea con ese nombre, pues, ¿verdad? Y ya nos permite trabajar en él. Lo mismo está haciendo COBOL. O sea, si el archivo no existe, que yo mande a abrir, automáticamente él lo va a crear, ¿sí? Lo mismo que en cualquier otro lenguaje. Entonces nos damos cuenta que aquí es donde nosotros vamos a poder estar trabajando ese tipo de situaciones. Tenemos también lo que es el assign to. Todo, solo hemos puesto una de las letras primarias para poderlo identificar en el código. Assign especifica el tipo de dispositivo, pero eso puede ser un error. No necesariamente tiene que ser un error porque nosotros podemos crear archivos. Todo el lenguaje me permite, si el archivo no existe, lo cree, pues, ¿verdad? Definitivamente yo debería manejar un orden en todos mis archivos también para que estos archivos no directamente se estén crea y crea y crea, ¿verdad? Sino que estén definidos dentro de mis directorios y que sean funcionales a lo que yo voy a necesitar. Assign, que vemos aquí, assign to, directamente, nosotros podemos ver, especificamos el tipo de dispositivo. Si es una impresora, es printer. Si es un fichero sobre el que vamos a grabar, random. O disk, se puede utilizar otros como input, input, output. Vamos a ver qué otros dice. Cassette, magnetic tape. Recuérdense que todo esto eran cosas que existían en esos años. Pero sin duda los más utilizados son los dos primeros, para identificar si el fichero utiliza una salida impresa o se utilizará sobre disco. Para identificar ficheros utilizaremos para clasificar, utilizaremos sort. Después iremos viendo todos estos usos. Ahorita, básicamente a mí solo me interesa que conozcamos lo que hay en el Environment Division, pues, ¿verdad? Y sepamos cómo funciona. Recordémonos que toda esta input-output section, una vez yo utilice una de ellas, se vuelve obligatorio el uso de la Environment Division. Entonces tengo que ir a declarar la Environment Division, ¿verdad? No necesariamente tengo que declarar la Configuration Section, pero sí debo de ir a poner el Environment Division como tal dentro de mi código, ¿verdad? Organization, que vemos acá nosotros, dice, indicamos la organización de los registros de nuestro fichero. Podrá ser secuencial, relativa o indexed. Si nuestro archivo fuera secuencial, se podría omitir esta cláusula, así como las restantes.
Vamos a ir viendo todo bien a detalle. ¿Qué es secuencial? Es un fichero si los registros se graban secuencialmente conforme se dan entrada, sin importar si están o no repetidos. Un ejemplo claro son los archivos de impresora. Todos los listados son secuenciales. ¿Se recuerdan ustedes cuando uno tiraba a impresión? Todos los registros se tiran secuenciales. ¿A qué nos está hablando aquí? Nos está hablando que cuando nosotros grabemos en un fichero, o sea, en un archivo externo, va a ir grabando, si está declarado el organization, está declarado como sequential, no importa el registro que creemos, se encuentre o no repetido, lo va a ir a añadir como un registro más al archivo, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo cree un registro pidiendo unos datos, estos se van a ir a almacenar en el archivo directamente secuenciales, pues, ¿verdad? Sin importar si se repite el archivo, pues, ¿verdad? Entonces, en sequential permite la repetición de los archivos, pues. Más adelante veremos nosotros cómo los podemos prevenir todo eso. Relativo o relative, si cada registro es identificado por un valor entero con su posición relativa, prácticamente no se utiliza. Si lo que ves que es un valor entero, no lo va a utilizar, pues, ¿verdad? Entonces no lo va a utilizar. Indexed es la más utilizada e identifica ficheros que sus registros son accesibles mediante una clave única e irrepetible o por varias que puedan estar duplicadas. Aquí está lo interesante, ¿verdad? Cualquier fichero de mantenimiento, por ejemplo, artículos podría ser indexed y cada código será único para cada artículo y con él nos iremos a su posición y podremos ver todos los demás datos que hagan referencia al registro. Yo no sé quiénes han trabajado un poquito bases de datos o quienes han trabajado en sus Exceles y han trabajado algún tipo de catálogo de artículos, de productos, de existencias. Y nosotros sabemos que cada artículo tiene un código. Es como cuando tú vas al supermercado, tiene un código, tiene un número de serie y ese producto pues tiene un valor, tiene una descripción de fecha de vencimiento, tiene un producto, tiene una fecha de realización, de emisión de, perdón, de producción, ¿verdad? Y en fin, tenemos varios datos para un artículo. Entonces, aquí tú te das cuenta que con Indexed dice que entonces sí crea una clave única. O sea que aquí sí va a venir el registro, exacto, va a ser un identificador. Aquí va a venir el registro completo y COBOL le va a asignar un número de clave único, ¿verdad? Entonces tú puedes tener el litro de leche cuando lo cargas al archivo y si lo tienes en un formato de indexed, va a venir COBOL y le va a poner un número único. De ahí tú puedes venir y cargar otro litro de leche del mismo, que lo que va a hacer es que va a detectar que ese producto ya está repetido y entonces solo lo va a indexar también, pero no va a crear un nuevo código con él, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros nos iremos dando cuenta que aquí sí puede ir trabajando la posición y podremos ver también todos los demás datos que hagan referencia al registro. O sea, que Indexed me da también toda la información que pueda tener el registro que tenga un determinado artículo, pues, ¿verdad? Por eso estamos usando el ejemplo de artículos. Existe también para los archivos de texto tipo autoexec.bat. ¿Quiénes se recuerdan de estos? ¿Quiénes son de la vieja escuela? Como yo. ¿Verdad? ¿Quiénes se recuerdan del autoexec.bat, verdad? Eso los creábamos mucho cuando abríamos nuestro DOS y nosotros le poníamos al autoexec.bat varias cosas que queríamos que se cargaran en segundo plano o de una vez se iniciara en nuestro computador, pues, ¿verdad? Pues lo mismo está hablándonos aquí COBOL. La posibilidad de asignarlos directamente especificando line sequential en esta cláusula. O sea que para archivos de texto, nosotros vamos a poder darnos cuenta que podemos asignar también un line sequential en esta cláusula. Yo sé que son muchas expresiones, yo sé que son muchos términos, porque todo lo que yo pongo en mayúscula y negrilla quiere decir que son, no lo vamos a llamar comandos, sino que es sintaxis de COBOL, ¿verdad? Entonces, yo sé que son bastantes los que hay que aprenderse, pero en la práctica ustedes se van a ir dando cuenta cómo van funcionando más fácilmente. Tenemos el Access Mode, que ya vamos por la línea 30, y dice, indica el modo de acceso al fichero. Puede ser sequential, random o dynamic. Aquí ya me va a decir cómo lo voy a accesar. Si no se especifica ninguno,
o si el fichero es sequential, entiende que el modo será sequential. O sea que si yo no pongo nada, solo pongo access mode, is, automáticamente sequential es el modo predeterminado, ¿verdad? Y entonces nosotros podríamos decir, quiero ver, si access mode, ¿verdad? Y aquí tendríamos que random, que hacemos mención aquí también en el access mode, random indica que accederemos aleatoriamente por su clave. Y dynamic, la más utilizada, con la que podremos acceder al fichero en el modo que querramos dentro del programa. Unas veces secuencialmente, si nos interesa, y otras veces por su clave. Entonces, Dynamic es la que nos va a decir, bueno, tenemos el archivo que ya fuimos creando, que fuimos haciendo de otra forma, y por medio de esto es como nosotros vamos a accesar a él. Entonces, directamente, lo que es el Access Mode nos da ese acceso. Si ustedes se dan cuenta, COBOL es un poco más ordenado que como nosotros podemos trabajar en Python o en Java o en C, ¿verdad? Cuando abrimos y cerramos archivos. COBOL requiere un proceso de cómo nosotros lo vamos a trabajar, aunque no es ajeno porque nosotros los hemos visto en Python, ¿verdad? En Python ponemos un W, ponemos un A, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la apertura de archivos. Entonces, lo mismo, es como nosotros lo vamos a acceder. Ahora la única diferencia es que COBOL sí puede determinar cómo va a navegar dentro de los archivos de una vez al abrirlo. Y eso es una de sus grandes ventajas, pues, ¿verdad? Veamos una más de esta sección. Es el record key. Se utiliza solo si el fichero es indexado. Y en él decimos cuál es el nombre de la clave por el cual accederemos a los registros. O sea, ya accederemos a través de unos registros. Esta deberá ser alfanumérica y tendrá que estar especificada en el FD del fichero. Si el archivo fuera relative, esta cláusula se sustituiría por relative key e indicará el número de registro del fichero. Deberá estar declarado en la Working Storage Section. Esto es importante. Ya se va a otra de las secciones que también debe estar declarado como una variable numérica sin signo, que hoy vamos a aprender a hacer eso. Y tenemos la Alternative Record Key, ya vamos por aquí en el antepenúltimo, solo para ficheros indexados e identifican una o más claves alternadas para nuestros registros. Y veamos, dice, por ejemplo, en un fichero de clientes, cuya clave principal sería el código. Aquí ya estamos hablando de algo que todos sabemos hacer. Podríamos, y no me refiero en COBOL, me refiero en programación. Podríamos asignar como clave alternativa el NIF. Yo no sé cómo se llama en tu país. En mi país se llama NIT, que es el número de identificación tributaria, ¿verdad? No sé cómo se llama en tu país, pues ahí ponerme el nombre y decirme cómo se llama en tu país, poniéndome cuál es tu país para que yo conozca. El NIF creo que se usa en México también. En nosotros se llama NIT en Guatemala, NIT, y pues no sé cuántos lo usarán como NIF y como NIT, quiere decir número de identificación tributaria. Excelente, leamos los comentarios. AFIP en Argentina. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces así es, ¿verdad? Ya conocemos ahora en Argentina todos, como se dice, el número de tributación, o sea, el número de identificación tributaria de cada persona o de cada empresa, ¿verdad? En mi caso es NIT. Creo que México usa NIF. Si alguien es de México, nos puede corregir. Y podríamos acceder a él por las dos claves. Miren qué interesante, porque podemos acceder a él por las dos claves, bien por código o bien por el NIF. Será también alfanumérico y deberá también estar declarado en la FD. Si aparece with duplicates, indica que esta clave alternativa pudiera estar duplicada. Por ejemplo, si hubiéramos escogido como clave alternada, además del NIF, el nombre del cliente podría darse el caso que dos clientes tuvieran el mismo nombre. Entonces, no nos hagamos bolas ahorita con todo esto. Yo solo quiero que salgamos de entender la Environment Division para que ustedes sepan, así como aprendimos en la Identification Division, que era más pequeña, la Environment ya nos proporciona una riqueza para trabajar más adelante con archivos y de todo esto. Pues entonces, al momento en que nosotros ya la estamos viendo, pero no la estamos poniendo en práctica todavía, nos va a servir para que cuando hagamos la práctica, esto era aquí lo que se explicó, pues, ¿verdad? Entonces vayamos sabiendo, ¿sí? Porque llegar al manejo de archivos, pues todavía será posterior, pero tenemos que ir conociendo. En la siguiente clase veremos otra de las divisiones más práctica que es ya de la programación. File status. Tenemos a file status ya como la última.
sea, el with duplicates también nos sirve, ya se dieron cuenta por qué. O sea, es una sección que nos podría ir a decir si tenemos duplicaciones. File status. Damos un nombre de una variable que especificaremos en el working, como habíamos platicado, como un campo alfanumérico de 2 caracteres, donde el programa depositará el código de error que ocurra en el fichero. Dependiendo del valor, nosotros podremos operar o hacer alguna acción en concreto. Más adelante, bueno, hoy mismo vamos a ver nosotros ahorita lo de los status. Entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que nosotros podemos crear como que esos status, decirle error 1 fue porque no existe el registro, error 2, duplicación de registros, error 3, archivo corrupto, no se pudo leer, ¿me entienden? Entonces el file status nos va a devolver a nosotros un valor en una variable, como dice aquí, con un campo alfanumérico, que nos va a devolver el estatus, como en las bases de datos, pues, ¿verdad? Que vamos marcando un estatus 1, 2, 3, 4, 5 secuencial para determinar nosotros ciertas clasificaciones. Entonces, lo mismo está haciendo el file status en este momento. Yo puse aquí, comencemos a programar, pero básicamente lo que yo quería hacer con ustedes acá es que vieran lo que teníamos ahí. Entonces, ahorita para ese procedimiento, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a evitar en un momento dado ahorita teclear todo eso, pero lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean. Pero no tiene ninguna redundancia porque no estamos especificando en este momento nada de ahí. Pero lo tendríamos así en pantalla. Miren, pues. Entonces yo ya lo hice para que esta sección no perdiéramos mucho el tiempo y pudiéramos adentrarnos en la programación netamente, ¿verdad? Entonces yo creo un programa de la siguiente forma, creo su Identification Division, como para los que son nuevos y puedan estarlo viendo ahorita. En la Identification Division, pues declaramos las identificaciones de nuestro programa. El programa ID, clase 02, autor Juan Pajic, installation, está en el C, curso COBOL, el data writer, en el día que se escribió, el data copilot, remarks, divisiones en COBOL y extras, environment division, configuration section, y es lo que estuvimos viendo ahorita cortado, ¿verdad? Entonces aquí está, vemos la data division signada, file section, working student section signada, porque no se ha declarado nada, solo se especificaron, el procedure division, el main procedure, el display clase número 2, COBOL número 1, un stop run y un end program clase 2. Este archivo básicamente solo es de una ejemplificación de cómo se delimitaría cada sección, porque no tiene nada. Entonces ahorita da un error porque las declaré todas, pues, ¿verdad? Entonces al declararlas todas, está esperando que yo ponga valores en ellas, pero como este programa no está utilizando ahorita ningún archivo, no está haciendo una data section todavía, lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta en dónde se deben de declarar esas secciones cuando ya las vayamos a utilizar. Entonces, así quedaría un programa organizado para cada una de estas secciones. Entonces, esto es todo lo que maneja la Environment Division. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta con la Environment Division, yo sé que es compleja, me diga ahorita en este momento, pero me gustaría saber si tienen alguna duda con la Environment Division. Generalmente siempre se organiza en ese orden. Correcto, sí, la vamos a volver a poner aquí. Sí, se organiza siempre en ese orden porque ese es en el orden en que la especifica básicamente COBOL, pues, ¿verdad? Entonces COBOL nos lo pide en ese estado, pues, ¿verdad? Y nosotros nos podemos dar cuenta de que esa es su forma de declararse, pues. Claro que ya al abrir Select, Assign to Organization, Access Mode, Record Key, Alternate Record Keys with Duplicates, yo tendría que ya que ir creando todo en base a dónde se encuentran los archivos, cuáles son los archivos que se van a abrir, que se están trabajando en determinado programa que yo esté haciendo, ¿verdad? ¿Se puede omitir algunas? Sí, no son obligatorias todas, no son obligatorias todas, ¿verdad? No son obligatorias, dependiendo de lo que yo vaya a querer ir haciendo. Así sería entonces las que yo voy a necesitar utilizar, pues, ¿verdad? Pero así quedaría. Si ustedes corren esto, esto da un error, lógicamente. ¿Por qué va a dar un error? Porque se están declarando las secciones, pero no se están completando. Para eso habría que crear archivos, habría que tener ya archivos creados, tener ficheros, tener todo para que estuviera funcionando. Entonces, si yo lo ejecuto ahorita, miren todos los errores que marca, ¿va? ¿Verdad? Porque me está diciendo que está esperando identificadores, está esperando valores dentro
de cada una de las secciones, ¿ve? Entonces ahorita, lógicamente esto da un error porque no tiene valores y estoy declarando todas las secciones, pues, ¿verdad? Y no las estoy utilizando. Entonces me da un error. Pero yo hice el programa para que ustedes vieran realmente cómo queda definido, cómo se tendría que estructurar, cómo queda completa el uso de nuestro Environment Division, porque prácticamente es hasta aquí, ¿verdad? Esa es toda nuestra Environment Division y es todo lo que podemos hacer en ella, ¿sí? Claro que va a requerir una práctica, claro que vamos adelante que ya hagamos archivos y de todo, le vamos a dar un uso más fuerte a la Environment Division. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la Environment Division dice que no es obligatoria. O sea, en sí, toda la Environment Division no necesito usarla si no la voy a usar. O sea, si no la va a requerir mi programa, no la usamos. ¿Sí? ¿Estamos en claro con ello? Entonces, no se hagan bola de verla y de decir, a la gran, y puchiqui, ahora tengo que poner todo eso en mis programas. No, si no la vamos a utilizar, no tenemos ningún problema de dejar fuera la Environment Division. La obligatoria es Identification Division y después veremos si la Data Division lo necesita o no lo necesita también obligadamente. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta con la Environment Division? Yo sé que es muy amplia. Tal vez cuando pasemos ya a la práctica con ella, se nos vaya a ir familiarizando. Pero si alguien tiene alguna duda con alguno de los apartados que se mencionó o yo me confundí en algo, pues aceptamos la retroalimentación o la corrección de errores, pues, ¿verdad? Definitivamente soy humano, también me puedo equivocar, pero trato de depurar lo que les enseño para que sea lo correcto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, si tienen alguna consulta o, bueno, en la práctica definitivamente lo iremos viendo más ampliamente, pues avanzamos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Recuérdense que no tenemos preguntas ingenuas, ni ninguna pregunta es tonta o ridícula. Todas las preguntas son valederas y enseñan a otros que tal vez también tengan la misma duda o consulta. Pero eso es básicamente nuestra Environment Division, ¿sí? Entonces hoy creo que ya pudieron conocer a profundidad qué vamos a hacer en esa división. Ya llevamos prácticamente 2 divisiones de COBOL de las 4 que tiene, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta, ya podemos ir armando programas que van a ser más complejos. Pero dejando ahora a un lado la Environment Division y casi que vamos a empezar a trabajar en la Data Division, aunque también en la siguiente clase vamos a tener una explicación de la Data Division, como lo hicimos el día de hoy. Entonces, pero como yo les dije, es un curso práctico, también queremos ir haciendo programas de COBOL que nos vayan ayudando a entender. Pero para pasarnos a esto, entonces, ya vamos a adentrarnos también un poquito más en la Data Division para que nosotros podamos estar comentando ya y haciendo más actividades. Veamos esto entonces, así ya podemos hacer también ya un par de programas el día de hoy que nos puedan estar ayudando a comprender más. La entrada y salida de datos. Como todo lenguaje de programación, al igual COBOL, requiere también y necesita trabajar con datos. Entonces en COBOL existen 3 categorías donde almacenar los datos. Aquí les voy a pedir que de verdad ya pongan mucho cráneo. Si sintieron complicada la Environment Division, no se preocupen, háganle ahorita un paréntesis o un alfiler y cuélguenla en el tablero porque ahorita ya no nos va a servir y no se hagan bolas de la primera parte de la clase. Eso era por una explicación. Más adelante sí la vamos a utilizar. Ahorita ya concentrémonos en esto y pongámosle de lleno cráneo porque esta es la parte con la que ahorita ya vamos a trabajar y vamos a resolver las tareas que vienen. Entonces, tenemos 3 categorías en COBOL para almacenar datos. Las variables, los literales y las constantes figurativas. Ya cambia, ¿verdad? Porque en otros lenguajes tenemos las constantes, tenemos las variables, pero aquí tenemos también literales, miren, ¿verdad? Entonces ya cambió un poquito la estructura. Las variables. Una variable es un nombre que le asignamos a trozos de memoria, todos lo sabemos, lo cual un programa puede acceder a este y trabajar. Todos sabemos que es una variable. Una variable es un contenedor que realmente almacena un valor que este puede estar cambiando durante la ejecución de nuestro programa. Y eso ya es cultura general, es parvulitos, y entonces ya sabemos nosotros que es una variable. Cada variable utilizada en un programa COBOL deben ser escritos en la Data Division, donde vamos a escribir
nuestras variables en la data division, no en la environment division. No nos vayamos a confundir. En la sección, miren, todavía dentro de la data division, yo debo de crear una sección que se llame la working storage section. Y ahí entonces yo voy a ir a declarar mis variables, ¿sí? Ojo con esto es bien importante. Tipos de variables en COBOL. En realidad solo hay 3 tipos de datos. Numérico, alfanumérico, que son números y letras, y alfabético, de la A a la Z. ¿Vamos entendiendo entonces? Y las literales o constantes que estábamos mencionando aquí, los literales o constantes, son datos cuyo valor suelen ser constantes y no cambian. Existen 2 tipos de literales. Literales alfanuméricas se encierran entre comillas y se componen de números y letras, como por ejemplo, Juan Pajic entre comillas, menos 290.25 entre comillas, ACAD-2022 entre comillas. Estas son unas literales alfanuméricas, ¿sí? Y literales numéricas se componen fundamentalmente de números, ya sean positivos o negativos, incluyendo puntos decimales. Un ejemplo, menos 250.25, si se dan cuenta ya no tiene comillas, 365, 845.15 y un número entero 5. Entonces tenemos literales alfanuméricas y literales numéricas. Y tenemos también lo que son básicamente las variables, pues, ¿verdad? Que pueden ser numéricas, alfanuméricas y alfabéticas, pues, ¿verdad? Y las constantes figurativas, porque se recuerdan que mencionamos que eran 3, y las constantes figurativas son valores que se le dan por defecto a las variables cuando se definen en la working storage section. O sea, que son valores que yo ya voy a definir, ¿sí? Las constantes figurativas son, miren, space o spaces. Si está en mayúsculas, quiere decir que así se escribe en COBOL. No me refiero a las minúsculas o las mayúsculas, sino que la sintaxis es esa. Actúa como uno o más espacios. Entonces, yo puedo tener space para dar un espacio, spaces para determinar varios espacios. Zero o zeros o ceros actúa como uno o más ceros. Cuando ustedes quieren intercalar ceros, pueden poner zero o ceros o zeros. Quote o quotes en plural se utiliza en lugar de las comillas. No hay valor. Es como dejar un espacio reservado de string sin valor. High value o high values utiliza el valor máximo posible. Low value o low values utiliza el valor menor posible. Ahorita miran ustedes, puchica, entonces para definir una variable en COBOL, sí. Todo eso es para prácticamente nosotros delimitar variables en COBOL. Pero ahorita les voy a enseñar en la práctica, no se preocupen. Dice, declarando variables o identificadores. ¿Sí? Cuando se define una variable en COBOL, debemos especificar detalladamente 3 elementos fundamentales. Bueno, aquí ya viene entonces cómo la vamos a declarar, miren. Y esto es clave. Ahorita fueron viendo ustedes qué tipos hay, cómo puedo declararla en las Work Storage Sections, y ahora viene cómo la definimos. Tiene 3 niveles. El número de nivel que indica el tipo de datos que almacenaremos. Por ejemplo, numérico, alfanumérico o alfabético. O sea, yo le tengo que decir a mi variable el número de nivel para saber si es numérica, alfanumérica o alfabético. El nombre de la variable. Esta variable no podrá contener caracteres raros. Esto yo ya lo he platicado muchas veces en fundamentos de programación, lo enseñé en HTML, en CSS y en JavaScript, lo enseñé en Python y ahora lo vuelvo a repetir aquí en COBOL. Por favor, no usemos nombres como ya se los he dicho varias veces, pues, ¿verdad? Y voy a ponerlo aquí rápidamente. No usemos nombres para variables como mi amor igual a 5, mi, ¿verdad? Soy pilas igual a, digamos, lo que sé yo, ¿verdad? Eh, Sofía es igual a X más 5, ¿verdad? Eso
Eso, perdónenme, discúlpenme, pero eso es una pésima programación, ¿verdad? Eso es una pésima programación. O sea, ay Dios, yo creo que ya no sé ni siquiera cómo decirles, pues, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando mandan los nombres de los programas, ¿es verdad? El archivo, ¿cómo lo mandan? Mi deber de COBOL número 2 y ¿dónde está? Número 2 punto cova y o CBL, no sé qué estamos usando nosotros, CBL, perdón. Bueno, o CBL se vale. Entonces, espacios en blanco, números, así me mandan las tareas también, pues, ¿verdad? Entonces, no, hombre, seamos ya profesionales en ese punto. Hago ese paréntesis porque realmente esto es un punto muy importante. Ahí estaba viendo en el chat que sí, que les ha pasado. Geisel nos está diciendo, sí, pasa, pues, ¿verdad? Una variable tenía el nombre de la pantera rosa, dice Jorge. Sí, o sea, nos damos cuenta de una pésima, ¿verdad? Entonces, básicamente, para esto nosotros le vamos a poner aquí que esto es malo, ¿verdad? Eso no se debe de hacer, por eso debe poner referente a lo que va a contener, correcto, así debe de ser, pues, ¿verdad? Más o menos los nombres que nos vayan a servir y utilizar la sintaxis que se ha enseñado, el camel case, el snake, ¿verdad? O sea, lo que nosotros vayamos a necesitar, ¿verdad? Correcto, se hace mejor un llamado o invocación. Así debe de funcionar la situación de la programación, ¿verdad? Debemos de cuidar mucho esos detalles porque esos detalles a la larga hablan de nosotros como programador, ¿sí? Entonces sigamos. Ni nada fuera de lo normal, ya dijimos, pues, ¿verdad? Se suelen utilizar letras y números, que es permitido, guiones, pero nunca deben comenzar ni terminar por guión. Miren eso, mucho ojo. Y los nombres no podrán superar los 30 caracteres. Ojo con este dato, porque si ustedes hacen variables de más de 30 caracteres, COBOL se las va a rechazar, ¿verdad? COBOL se los va a rechazar y entonces no van a poder utilizar variables tan grandes. Sugiero que no usemos variables tan grandes tampoco, pues, ¿verdad? Entonces tratemos de ser bien estudiados. Hay un libro que se llama Código Limpio, solo existe en inglés como Clean Code. Entonces les sugiero que bajen el PDF. Obviamente ya sería pirata, pero pueden leerlo. Creo que hay por sitios que suben los PDFs para que uno los pueda leer y no es piratería, pues, ¿verdad? Sino que Script y todo eso, pues, ¿verdad? Creo que uno ahí los puede leer y entonces les recomiendo que lean el código limpio y eso les va a enseñar a ustedes también realmente a tener una sintaxis de programación como un buen programador, ¿verdad? Entonces se los sugiero. No, no existe en español, ¿verdad? Entonces, veamos otra de las partes de una declaración de una variable, de los elementos fundamentales. Y el tercero es la cláusula de imagen, que se declara como picture o pic, dependiendo de la versión de COBOL, aunque COBOL no nos limita en el hecho de cuál vayamos a usar. No es como Python, que ya no podíamos. Python 2 funciona sin paréntesis para poner un print y Python 3 sí requiere los paréntesis, pues, ¿verdad? Entonces, COBOL no afecta a eso, pues, ¿verdad? COBOL no afecta en sus versiones eso. Y entonces en la cláusula de imagen tenemos lo siguiente. Cuando nosotros declaramos el valor 9 como cláusula de imagen, estamos diciéndole que esa variable va a ser un campo numérico. Cuando declaramos una A, el campo va a ser alfabéticos. Cuando declaramos una X, los campos van a ser alfanuméricos. Cuando declaramos una S, un variable con signo. Y cuando declaramos una V, variable con punto decimal. Aquí me han preguntado algunas veces si creen ustedes que se vale que nosotros podamos hacer cosas como estas. S9, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué estaríamos haciendo? Básicamente estamos haciendo el juego de este y de este, ¿verdad? Perdón que use flechas amarillas, casi no se vieron, ¿verdad? Pero bueno, estaríamos diciendo que estamos usando básicamente a este y a este, ¿verdad? Entonces, estaríamos mezclando dos cláusulas, pues, ¿verdad? Estaríamos mezclando dos cláusulas y sí es valedero. Entonces, sí es valedero que nosotros podamos mezclar dos cláusulas,
¿sí? Entonces, ojo con eso porque también eso nos va a estar sirviendo, ¿sí? Podemos utilizar otros elementos para completar los campos. Sí, vamos a ver que hay otras cláusulas más adelante. El punto de separación de miles, que podemos utilizar el punto, o sea que también vamos a poder usar el punto para estas cláusulas. Vamos a poder utilizar la coma, que indica la separación de decimales. Ahí les voy a enseñar también cómo se separan entonces los decimales para una cláusula de imagen. Y Z, que representa espacios para los ceros de la izquierda. De esta manera no se visualizan. O sea que si yo tuviera, digamos, un número que tiene muchos ceros antepuestos, yo puedo utilizar una cláusula Z mezclada con una de las cláusulas que utilicé en el PIC y eliminar que salieran ceros innecesarios, pues, ¿verdad? Entonces nos va a servir mucho también para nuestro programa, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que hablábamos que habían las fases de nuestras declaraciones de variables, ¿verdad? Tenemos tres elementos fundamentales. Y ahora, entre estos son sus tres elementos fundamentales, pero ahora también tenemos el número de nivel. No se preocupen, ya vamos a programar ahorita. Cada campo declarado debe llevar un número de nivel que le informe al compilador del tipo de campo que es. Entonces ahora, ya tenemos que aprendernos esto, ¿sí? Tenemos que saber de qué estamos declarando, ¿verdad? Como en base a esto, las condiciones que tiene esto y estos tips que nos pueden servir más adelante. Pero ahora tenemos que declarar el número de nivel para cada campo que estemos utilizando. Y el nivel 01 identifica la primera entrada de un registro o la primera entrada de un campo que se va a subdividir. Miren, o sea que 01, ¿qué podría ser 01? A ver, les voy a dar un ejemplo rápido. 01 podría decirse lo siguiente. Veamos, 01 nosotros podríamos decir que tenemos una pizza. Tenemos pizzas, miren. Y nosotros podríamos decir que pizzas sería una variable tipo 01, ¿sí? Pero a pizzas nosotros le vamos a decir que también tiene, ¿sí? Que pizzas tiene la de pepperoni. Le vamos a decir que pizzas tiene también la de salami, tiene la de queso, ¿sí? Y cada uno de ellos obtiene un valor de identificador, pues, ¿verdad? Entonces, obtiene el 1, obtiene el 2 y obtiene el 3, digámoslo así. Entonces, cuando yo uso 01, digamos que entonces pizzas, básicamente su nivel, el nivel que va a tener pizzas, el nivel que tiene pizzas, es de un nivel de 0,1, ¿verdad? O sea, el nivel de pizzas va a ser básicamente un 0,1, ¿sí? Entonces yo declaro a pizzas como un 0,1. Ahí les compartieron código limpio. ¿Está en español, Hazel? Ese nunca lo había visto yo en español, ¿verdad? Entonces, ok, lo voy a chequear, ya lo puse a bajar y les confirmo si ese es. Ok, entonces ya comprendimos cuál sería el nivel 0,1. Ya comprendimos cuál es el nivel 0,1. O sea que pizzas la declaro como 0,1, ¿sí? Porque él va a tener también adentro de él otros campos que también voy a tener que ir a declarar que son. O sea, también pepperoni, salami y queso tienen que tener un número de nivel, ¿sí? Entonces sigamos viendo y no voy a borrar ese para que lo podamos ver. Entonces 0,1 es un campo que se va a subdividir, ¿sí? Entonces 0,1 es un campo que voy a subdividir. El nivel 77, o sea, cuando yo las declaro como 77, identifica una variable que no se va a subdividir y que no forma parte de ningún registro. ¿Cómo cuál podríamos decir nosotros que es 77? Pues 77 podríamos decir que es una fecha, ¿verdad? Que no hay ningún problema, que no se va a dividir, pues, ¿verdad? El nivel 88 dice, indica los posibles valores que puede almacenar una variable. Entonces, vamos a ver nosotros que 88 como que va a ser para un procedimiento de cálculo que podría llegar a almacenar la variable, ¿sí? O sea, la variable puede llegar a almacenar algún tipo de valor
que todavía no conocemos, ¿sí? Y los niveles 0,2 al 49 indicarán las distintas subdivisiones de un campo cuya primera entrada haya sido definida a nivel 0,1. Los niveles 0,1 y 77 deberán ir siempre en el área A y en la columna 8 el resto es independiente. O sea que siempre debería venir este tipo de tabulación, ¿me entienden? Siempre debe de venir este tipo de tabulación. Ahora nosotros podríamos decir que pepperoni, a ver, ¿de qué valor es? Les voy a hacer estas preguntas de una vez. Pepperoni, ¿de qué valor debería ser? ¿Será que es 88? ¿Será que es 0,2? O hasta el 49 tenemos, pues, ¿verdad? ¿De qué valor debería ser pepperoni? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué valor debería ser de nivel pepperoni en mi declaración de variables? A ver, según el número de nivel, porque todo tiene que tener un nivel declarado. ¿Qué tipo de nivel debería ser pepperoni? A ver, pónganme en el chat, ¿qué piensan? ¿Qué tipo de nivel según la lámina que tenemos en pantalla o diapositiva? ¿Qué tipo de nivel debería ser pepperoni? 0,2. Correcto. Pepperoni debe ser de tipo 0,2. Pues, ¿verdad? Entonces, pepperoni va a ser de tipo 0,2. ¿Sí? Entonces, pepperoni es de tipo 0,2. Salami y queso igualmente son de tipo 0,2. ¿Verdad? Entonces, básicamente tenemos también nosotros que ellos son de ese tipo de dato, pues, ¿verdad? De nivel. Estamos entendiendo los niveles, caballeros y señoritas, como no sé qué, si tenemos de todo tipo aquí, creo yo, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo lo de la declaración de las variables. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo? Porque no es como en otros lenguajes, ¿verdad? X es igual a 5, X es igual a 20. Bueno, Python todavía es una maravilla porque ni tenemos que irle a decir de qué es, ¿verdad? Él solito, dependiendo del valor que tiene, ya sabe qué es la variable, ¿verdad? Java, pues sí hay que declararlas, JavaScript también hay que declararlas, pues, ¿verdad? Hay que saber de qué es, pero directamente Python es la única que es maravilla, pues, ¿verdad? Yo le pongo X igual a 25,5 y Python ya sabe que es una float, pues, ¿verdad? Entonces, con paciencia, ahorita que vayamos a hacer un ejercicio se vayan a dar cuenta ustedes. Bueno, hagamos un ejemplo. Miren, vamos a hacer un ejemplo entonces. Y este programa que tenemos aquí lo vamos a ir a pasar a nuestro IDE para que ustedes vean cómo se va a hacer, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros acá lo siguiente. Voy a copiar este cajetín solo para que me sirva. Y vamos a hacer uno nuevo. Entonces vamos a hacerlo como empty, ¿verdad? Para los que están viendo por primera vez, este es el editor de COBOL que vamos a estar trabajando. Pueden buscarlo para descargarlo. Y le vamos a decir clase 02 alumno 02 porque el primero era el otro, pero no lo hicimos con tal de no perder mucho el tiempo. Y esto pues yo lo voy a ir a meter aquí en mi clase 02 que ya tengo, ¿sí? Y le doy guardar. Entonces tenemos uno nuevo. Yo le voy a dar aquí un pegar a esto, ¿sí? Y voy a empujar mis comentarios, porque esos son comentarios y sabemos nosotros. Sí, se graba y lo pueden ver en el canal de YouTube. Sí se graba, se está grabando y se sube al terminar la clase en 10, 15 minutos. Ya está subida y se puede ver entonces. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir entradas y salidas de datos. Entonces tenemos ahora aquí ya nosotros nuestro programa y vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Se recuerdan ustedes? Identification, Division. Vamos a meterle un poco de cañón porque todavía nos falta otro programa por hacer. Entonces, le vamos a meter cañón. ¿Se recuerdan ustedes que todo debe llevar punto? ¿Sí? La vez pasada creo que le subimos el tamaño, ¿verdad? Para que ustedes vean mejor. Entonces voy a ver. Editor, estilo, font size. Lo voy a subir un poco para que ustedes puedan ver mejor. ¿Sí?
Y ahí está. Entonces, tenemos el Identification Division. Tenemos el Program ID, se recuerdan ustedes, punto. Y le vamos a poner declarando variables. Ok, punto. Como no vamos a tener la Environment Division, porque no es necesaria, entonces, como la Environment Division no es necesaria, ahorita vamos a pasarnos a la Data Division de una vez. Entonces, usamos la Data Division de una vez porque no vamos a usar nada de la otra. Para empezar a declarar variables, entonces yo voy a crear la sección de la File Section, ¿sí? Punto. Y se recuerdan ustedes que decía que las declaraciones de las variables se hacían en la Working Storage Section. Entonces tenemos que declarar nuestra Working Storage Section, ¿sí? Punto, no se les olvide. Y entonces, ahora, vamos a declarar una variable de tipo fecha. Entonces vamos a ponerle 77, fecha, que es el nombre de la variable. Utilizamos el pic, ¿se recuerdan? Nos topa picture o pic, no hay problema. Y le vamos a decir 9 y entre paréntesis 8. A ver, ¿quién me explica qué hicimos ahí si se recuerdan de lo que estábamos hablando hace un momento? ¿Sí? ¿Quién me dice qué es lo que estábamos haciendo en ese momento de ahí? Voy a copiar el enlace de la clase yo, que es el que yo copié de mi máquina y si funciona. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí con el 77 PIC 98? A ver si ustedes se recuerdan. ¿Sí? ¿Se recuerdan qué estábamos haciendo con el 77 PIC 8? ¿O no se recuerdan? ¿Sí? Vamos a hablar. El 77, ¿qué era así el 77? El 77 identificaba una variable que no se va a subdividir. ¿Se recuerdan de lo de la pizza y pepperoni? Quiere decir que 77 es una variable que no se va a dividir. Entonces 77 es una variable que yo necesito para un solo contenedor. Y entonces la declaré como el nombre de fecha. Entonces fecha es el nombre de la variable de tipo 77, o sea, de nivel 77, que no se va a dividir. De ahí uso el pic para declarar la cláusula de imagen. ¿Se recuerdan la cláusula de imagen? ¿Cuál escogimos para fecha? 9, que es un campo numérico, que básicamente maneja números del 0 al 9. Entonces, le estoy escogiendo 9 números, o sea que le estoy diciendo que va a ser, perdón, de tipo numérico, ¿verdad? Entonces va a ser de tipo numérico. Y en el 8, entre paréntesis, ¿qué hice? El 8 entre paréntesis le estoy diciendo que la quiero de 8 campos, o sea, de 8, perdón, de 8 su longitud, pues, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo que la quiero de 8 en su longitud. Si nosotros observamos, ahorita que declaremos otra siguiente variable, como fecha, edit, miren, es otro nombre, no se preocupe, eso es un nombre de variable, pues, ¿verdad? Y le voy a decir que sea de pic. ¿Se recuerdan ustedes de las zetas? Entonces yo puedo hacer esto, miren. Si ustedes se dan cuenta, estoy declarando el formato mes, día, mes, año. Entonces estoy declarando una variable de una edición para fecha de tipo con los Z, 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 ¿qué hacía? Se recuerdan que Z, 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 Z elimina los ceros que puedan haber de más en un dato. Entonces, pónganle que yo tuviera 01, 01 del 2022, va a quitarle el 0 del primer día y 0 de enero también le va a quitar y deja solo el 2022. Si ustedes observan PIC 98, quiere decir que una fecha está comprendida con ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones. Entonces, 98 le estoy diciendo que quiero una variable numérica de solo 8 dígitos de contenedor, ¿verdad? Y aquí acabo de declarar básicamente otra variable.
Si yo declaro otra variable de esta forma, que se llame importe, solo estamos declarando variables. Importe, o sea, todos sabemos que es una variable de tipo importe, pues era para algún dato. Pero faltaría para las barras. Las barras son tomadas, no son tomadas en cuenta para el cálculo, ¿verdad? Las barras no son tomadas para el cálculo de los datos. Ya él especifica que estoy usando un formato de fecha. Importe. Voy a declarar pic nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, es otra 77 de tipo pic. Y ahora voy a usar una S9. Miren, S9, se recuerdan que lo habíamos hablado, se estaba mezclando también con 8 caracteres, ¿sí? Y adicionalmente le voy a poner una B de 99. Ahora, ¿qué hicimos con esto básicamente? S9 es una variable con signo, porque S es una variable con signo, con un campo numérico. ¿Y qué hacía la B? La B era una variable con un punto decimal. Entonces, básicamente lo que yo le fui a decir es que importe es una S9 con una longitud de 8 dígitos con un decimal después de las unidades y decenas, ¿sí? Entonces no importa que vaya a crecer más, pero le estoy diciendo que debe de tener 2 decimales, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que con 2 decimales, ¿sí? ¿Ya se dan cuenta cómo se declaran las variables? ¿Sí? 77 porque no van a generar ningún subnivel, no requieren ningún cambio. Pic, que es lo que va a determinar de qué van a hacer, es su cláusula, ¿verdad? Y ahora declaremos una más. 01, estado, miren, voy a declarar 01 estado, pic 9, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, se recuerdan ustedes que cuando usamos una 01, decía que debemos de corrernos con nuestro tabulador. Por eso es que COBOL hace esas líneas aquí de tabulación. Y con que yo me corra, yo ya me estoy tabulando hacia la siguiente línea. ¿Se recuerdan ustedes que 01 es como lo de la pizza que hablamos? ¿Verdad? La pizza que hablamos. Ahora aquí en el estado queremos declarar si una persona está soltera, casada o divorciada. Entonces vamos a decirle nosotros con un 88, que es el que nos permite a nosotros. ¿Se recuerdan que 02 usamos en el ejemplo del pepperoni? ¿Verdad? Usamos en el ejemplo del pepperoni. Ahora vamos a usar un 88. ¿Qué hacía un 88? A ver quién se recuerda que hacía un 88. ¿Sí? ¿Qué hacía un 88? Eran posibles valores que podía recibir nuestra variable. Entonces, como nosotros no sabemos el estado de una persona, ¿sí? Entonces, la variable estado puede llegar a recibir uno de los 3 valores que voy a decidir, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, yo no le voy a decir un 0,2 porque el 0,2 me cargaría ese valor automáticamente, pues, ¿verdad? Y yo no quiero que me cargue ese valor automáticamente, sino quiero que dé las posibilidades. Y una de esas posibilidades podría ser soltero, ¿sí? Y yo le voy a decir que sea con un valor 1. O sea, que ¿qué valor le va a cargar a estado? A ver, ¿quién me dice? Si la persona es casado, le va a poner un valor 2. Si la persona está divorciada, el value es 3. ¿Sí? Miren. Entonces, básicamente yo acabo de crear, pero es una lista, Geisel, único, porque solo puede recibir uno de los 3 valores. ¿Sí? Solo puede recibir uno de los 3 valores. ¿Sí? Entonces, aquí ahorita le estamos diciendo nosotros que solo puede recibir uno de los 3 valores. Agreguemos una variable más que nosotros podríamos llamar domicilio. Miren. Entonces tenemos domicilio y le vamos a decir, como es 01, quiere decir que está esperando también otros. En este caso, domicilio, yo no quiero que cargue directamente
o sea, sí quiero que guarde todos los datos de un domicilio. Entonces le voy a decir 02, miren, tipo pic XX. Entonces aquí ya está almacenando una numérica de una longitud más grande, ¿verdad? Nombre, le voy a decir que sea una pic X y le vamos a decir que es un string de 20 caracteres, ¿sí? 02, número, pic 9, porque aquí solo se va a almacenar el número de la casa y solo quiero 4 caracteres para el número, ¿sí? Punto, perdón, aquí me falta punto también, ¿sí? Y des en cuenta entonces ustedes ahora cómo declaramos nosotros nuestras variables. Miren, para cerrar prácticamente creo mi procedure division, punto, mi main procedure, punto, le pongo un display y le voy a decir declarando variables clase número 2. ¿Sí? Le pongo, perdón, aquí el main procedure tiene que llevar el guioncito. Stop. Stop. Run. Y declaro mi final de programa. El program, se recuerdan ustedes. ¿Y cómo se llamaba el programa? Declarando variables. Punto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nosotros nuestro programa que hemos declarado variables y si lo ejecutamos, básicamente lo único que fue a ponernos fue declarando variables clase número 2. Miren. ¿Por qué? Porque las variables no están haciendo nada, pues, ¿verdad? Nuestras variables no están haciendo nada. O sea que corrió y llegó hasta el display. Quiere decir que toda la declaración de variables está bien hecha porque no se detuvo con errores. ¿Sí? No se detuvo con errores. Pudo llegar hasta donde dice declarando variables clase número 2. Miren. Y se imprimió prácticamente el display de la línea 26. Quiere decir que la lectura de nuestro Working Storage Section estuvo bien hecha porque no hay errores en la declaración de las variables. Esa sería la forma en que nosotros declaramos nuestras variables en COBOL, pues, ¿sí? ¿Qué les pareció? ¿Eh? ¿Interesante? ¿Verdad que está muy bonito COBOL? A mí me gusta mucho COBOL, ¿sí? Me gusta mucho COBOL. Creo que tiene mucho potencial, pues, ¿verdad? ¿Sí? Complicado. Es más fácil de leer que otros lenguajes. Recuérdense que hablábamos en la clase número 1 que COBOL está diseñado para que gente que no sabía programar pudiera leer, los financieros pudieran leer, los contadores públicos pudieran leer código y entendieran qué se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí acabamos de declarar nuestras variables. Ahora, no nos vamos a hacer tantas bolas y vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes se den cuenta de unos más sencillos. O sea, traté de subir el nivel con las fechas y hacer unas mezclas, pero basémonos en programas un poco más sencillos para hacer. Y veamos nuestro último ejemplo para trabajar y ustedes puedan ver un poquito más. Entonces, tenemos ahora el display y el accept para irlos terminando. Correcto, la práctica es la que nos va a ayudar. Veamos el siguiente dato aquí. Display ya lo habíamos platicado porque es con el que desplegamos nosotros la información en pantalla, pero hoy también podemos nosotros concatenarle algo al display. Como hemos visto antes en la Procedure Division, es donde reflejamos todo el código de un programa. Después vamos a estar platicando de la Procedure Division, ¿sí? En esta parte aprenderemos cómo se realizan operaciones aritméticas básicas, desplegar en pantalla y solicitar al usuario ingresos de datos por el teclado. Ahora no solo es que nosotros le pongamos un valor a las variables, sino que pudiéramos pedirle al usuario también información.
Display, como lo vimos en la clase número 1 y se acaba de hacer ahorita también para desplegar el título del programa, es la instrucción que utilizaremos para desplegar en pantalla, ya sean variables, constantes o texto. Su sintaxis es display, entre comillas, y si voy a usar una variable que quiera ir a traer yo, puedo adicionarla. No se concatena con el símbolo de más ni nada de eso. Nota, cuando termina una instrucción automáticamente mueve el cursor a la línea siguiente, excepto cuando ponemos la cláusula with no advancing. Esto es como cuando se recuerdan que usamos print o println, ¿verdad? O sea, println hace cambio de línea, print se queda en la misma línea. Esto quiere decir with no advancing. O sea, si ustedes lo agregan al final de un display, no hacen el cambio de línea, hacen que todo salga en la misma línea. Y la cláusula open se usa para que el programador utilice un nombre para identificar algún periférico del ordenador, como por ejemplo el puerto de la impresora. Si yo pongo open printer tal y todo, sale la impresora. Por defecto se usa la pantalla como periférico del ordenador. Aunque yo no ponga open, COBOL usa el open predeterminado para pantalla. Si yo ya escribo open es porque le voy a decir que se va a ir a una cinta magnética, se va a ir a una impresora o quiero que se vaya a alguna pantalla específica, ¿verdad? Entonces, el open adicional al display quiere decir que yo voy a decirle para dónde se va. Y accept es como el input en otros lenguajes de programación. Esta instrucción se utiliza para obtener datos desde un teclado, un periférico del ordenador o incluso de variables definidas por el sistema, como por ejemplo la fecha y la hora del sistema. Su sintaxis es la siguiente. El primer formato se utiliza para aceptar variables desde el teclado o cualquier otro periférico del ordenador. El segundo formato se utiliza para aceptar variables del sistema. Y nota, por defecto, el periférico del ordenador que se suele utilizar con esta instrucción es el teclado, ¿sí? Entonces, por lo general va a ser que vamos a teclear. Entonces, accept es como nuestro input y ahorita lo vamos a usar. Y algo importante, una asignación de datos en COBOL, o sea, cuando ustedes quieren hacer un X igual a 5, ¿sí? O un Y igual a 25, entonces nosotros hacemos una asignación de datos en COBOL. Y solo existen tres tipos de datos, los alfabéticos, numéricos y alfanuméricos. A la hora de asignar datos a darle un valor a una variable se utiliza la instrucción move. Su sintaxis es la siguiente, move origen to destino. Entonces, a estas instrucciones lo que hace es mover los valores de una variable a otras, teniendo en cuenta lo siguiente. Miren, pues, esto es bien importante. Si el origen es más pequeño que el destino, se rellenarán los espacios sobrantes con ceros o espacios. Si el origen es más grande que el destino, obviamente se perderán los datos que no encajen. Si existiera un punto decimal, el campo se le dará formato de nuevo según lo que tengamos declarado en la Working Storage Section, o sea, dependiendo cómo haya sido declarada la variable. Hay que tener en cuenta que los datos de origen y destino deben ser del mismo tipo y tamaño. No podemos almacenar textos cuando la variable de destino son números y viceversa. Algunos ejemplos para usar, nosotros podríamos hacer esto. Si nosotros quisiéramos ponerle el valor 321 a la variable número 1, nosotros escribiríamos move 321 to num1. Si nosotros le quisiéramos poner a tres variables el mismo valor, nosotros podríamos decirle move 25 to num1, num2 y num3. Miren, y las tres variables tendrían 25. Y si yo quisiera ponerle un valor string a una variable que he declarado como string, yo le diría move Juan Pajic, tu nombre. Y esa sería una forma en darle valores a mis variables. Algo complicado, ¿verdad? Pero así era COBOL en esos años y así sigue siendo. Y esa es la forma en que nosotros asignamos valores a nuestras variables, que no sean pedidas por el usuario, ¿sí? Así es la forma en que asignaríamos valores a nuestras variables. Y entonces, para terminar, vamos a hacer hoy un último programa donde le vamos a solicitar al usuario unos valores y vamos a hacer una suma. Entonces, tal vez podrá ser muy ridículo si ustedes quieren verlo así, pero en COBOL vamos a definir todo lo que necesitamos. Ahora, antes de hacer eso, veamos cómo opera unos cálculos aritméticos COBOL. En la suma, veamos unos ejemplos y después los realizaremos en nuestro IDE. Vamos a imaginar que tenemos creadas tres variables, num1, num2 y resultado. Y tienen un valor cada una de ellas. En este ejemplo, sumar el valor de num1 más num2 más 5
más el valor que tenga la variable resultado. Miren, se nos está diciendo 4 cosas, ¿sí? O sea, se nos está diciendo que si tuviéramos un valor en num1, en num2, esos dos se suma el 5 y se suma el valor que actualmente tenga resultado. Eso es como los incrementos, ¿se recuerdan ustedes? Y que lo vuelva a guardar en la variable resultado. Entonces la sintaxis es add, que es suma, num1, num2. Si se dan cuenta, ya no tengo que ponerle símbolo. Y le digo, sume num1, sume num2, sume 5. Y envíelo más lo que tenga resultado. Eso quiere decir esa línea. Entonces, si resultado tuviera un valor 1, num1 fuera 1, num2 fuera 2, perdón, todos fueran 1, num1 fuera un valor 1, num2 fuera un valor 1 y resultado fuera un valor 1, ¿qué valor tendría resultado después de ejecutar esta línea? ¿A qué sería igual resultado? No. ¿Tiene un valor 1? ¿Tiene un valor 1? Ah, sí. Y 5. ¿Y el resultado tiene 1? Ah, sí, perdón. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Quién dijo 8? Sí. Porque estamos teniendo 5, 6, 7 y 8. Entonces, Jorge está bien. Es 8 porque el resultado tiene un valor 1, num2 tiene un valor 1 y num1 tiene un valor 1. Si sumamos las 3, son 3, pero también dice que le suma un 5. Exacto. Entonces, el valor al final de resultado es 8. O sea que si nosotros desplegáramos resultado, display y resultado, sería 8. ¿Sí? Porque lo incrementó. ¿Sí? El tú adiciona lo que tiene resultado. ¿Estamos? Y otro ejemplo sería, dice, este ejemplo no tiene en cuenta el valor inicial que tenga la variable resultado, igual que en el otro, ¿verdad? No sabemos qué valor trae resultado. Es decir, que suma borra el valor de resultado y guardará solo la suma de num1 más num2 más 5. Miren, borra lo que haya traído resultado. Si el resultado traía un valor, lo va a eliminar. Entonces dice, add num1, num2, 5. Giving es la sintaxis y le dice resultado. Asumamos que el resultado traía un valor 1 igual, num2 un valor 1 y num1 un valor 1. ¿Qué valor termina resultado entonces? Tendríamos 1 más 1, 2, más 5, 7. Resultado tenía un 1, pero dice que giving borra lo que el resultado tenga y le añade el valor solo de lo que esté en el cálculo antes del giving. Entonces el resultado termina con un valor 7, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta de estas dos líneas, uno deja a resultado con valor 8 y la otra lo deja con un valor 7. Entonces, esta es la forma en que nosotros haríamos una suma en COBOL. Bueno, entonces como ejercicio final, vamos a hacer un programa, ¿sí? Vamos a hacer un programa que haga una suma donde le pidamos al usuario dos valores. ¿A qué se debe que haya una escasez de programadores? Porque son de la vieja escuela y en la pandemia fueron necesitados los programadores en COBOL a nivel mundial, pagándoles de $200 que pagaban la hora de COBOL, subió hasta casi $400 la paga por hora de uso de COBOL. Entonces, se debe a que las nuevas generaciones no lo han aprendido y solo la vieja escuela de los años, o sea, de edades desde los 50, 60 años de edad, 70 años de edad, ingenieros de esos años, son los que estaban brindando sus servicios, pero la mayoría se están retirando. Entonces, eso ha generado una demanda mundial de programadores en COBOL, aún vía remota, y que está llegando a alcanzar hasta las pagas de $400 por hora, pues, ¿verdad? Si uno es bueno, pues, ¿verdad? Si no, de $400 para abajo, dependiendo de tu nivel, es lo que vas a poder encontrar como programador, ¿sí? Bueno, vamos a copiar este nuevamente y hasta aquí también de una vez. Y hasta el Data Division de una vez, ¿sí? Vamos a copiar esto. Vamos a hacer uno nuevo más. Le vamos a poner clase, con este estamos terminando, clase 3, alumno 03, perdón, lo puse en mayúsculas, clase 02, perdón, es la clase, ya marqué el que no era, perdonen, lo vamos a borrar, nuevo,
clase 02, porque estamos en la clase 02. El programa es el del alumno que estamos haciendo y es nuestro tercer ejercicio. Le vamos a decir que lo queremos vacío. Escogemos en dónde lo vamos a guardar. Yo lo voy a guardar en el folder que tengo rápidamente de mis archivos para ustedes. Aquí lo voy a meter aquí y ok. Entonces creo uno nuevo. Le voy a dar aquí pegar. Voy a empujar este aquí y le vamos a poner como programa que vamos a terminar de hacer cálculos aritméticos sumando. ¿Sí? Y entonces tenemos acá, le vamos a cambiar el nombre. Lo vamos a llamar sumando, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y tenemos aquí básicamente que vamos a agregar solo un autor. ¿Se recuerdan ustedes de autor? Y vamos a declarar que lo estoy haciendo yo. Pampa Hick. ¿Sí? Punto. Tenemos nuestra data division. Vamos a crear nuestra working storage section. ¿Se recuerdan ustedes? Que ahí es donde declaramos las variables. Y entonces vamos a declarar nuestras variables. ¿Qué motivación? Sí, vale la pena aprender COBOL para poder ganar mejor. Bueno, declaremos la primera variable. La primera variable es una suma de dos números, lo que vamos a hacer. Entonces vamos a declarar nuestra variable es num1, que todos esto lo hemos hecho en diferentes lenguajes. Y le vamos a decir que es de pick. ¿Qué va a ser? 9, porque vamos a hacer ahorita una suma solo con números del 0 al 9, ¿sí? Y le vamos a decir que le vamos a agregar el value, miren, zeros, que quiere decir que elimine ceros que en un momento dado puedan estar antes del número inicial. Aquí estoy declarando que no tenga ceros vacíos mis variables. Entonces voy a poner num2 igual, ¿verdad? Porque va a ser un mismo dato igual. Value zeros y entonces la estoy declarando igual. Miren. Y ahora necesitamos guardar ¿qué? Es una suma de dos números. Vamos a necesitar guardar un resultado. Y entonces le vamos a decir result 1, ¿verdad? Por si quisiéramos hacer después otros cálculos. Le vamos a decir pick. Y esta le vamos a decir que va a ser de 9, que va a tener dos espacios, que la voy a mezclar con B9, con dos espacios, para que se pueda almacenar un valor más grande. Value y que pueda haber de cualquier tipo de otro valor, zeros, en un momento en que result fuera a ser utilizada para divisiones o multiplicaciones y de todo esto. Entonces me estoy preparando. Para suma no necesitaría haberle puesto tanto, pero se los estoy enseñando porque si lo van a usar para otros tipos de cálculos, sí necesitan saber que van a tener que tener decimales y de todo eso, pues, ¿verdad? Entonces la estamos permitiendo que pueda recibir decimales. Ahora, aprendíamos que en la data division hacíamos la declaración de variables. Estamos haciendo una suma de dos números muy sencilla, entonces prácticamente nuestra data division con su sección de working storage section donde declaré todas mis variables terminó. Entonces ahora me toca hacer que el programa ejecute. Entonces para eso voy a usar la procedura de division que no la hemos explicado tampoco tan a detalle, que va a venir en la tercera clase. Prácticamente vamos a estar trabajando con la data division y la procedura de division de una vez. Entonces vemos nosotros que en la procedura de division yo voy a generar ahorita un display y el display es que le voy a solicitar al usuario, dame el primer número. Miren, qué práctico. ¿Se recuerdan ustedes cómo hacemos el input? ¿Quién me dice aquí qué deberíamos poner? Rápidamente en el chat. ¿Qué deberíamos poner aquí para solicitar el primer número? ¿Cuál es el input en COBOL? No se vayan a amontonar para ponérmelo en el chat. ¿Se recuerdan cuál es? Es accept. ¿Se recuerdan que es accept con lo que yo solicito mi variable entonces? Miren, almaceno mi variable ahí. ¿Se recuerdan que hablábamos que todo tenía puntos? Pues en la procedura de division elimino bastante el punto final, ¿sí?
Y entonces ahora voy a pedir prácticamente el segundo número, ¿verdad? Entonces le digo, dame el segundo número. ¿Sí? ¿Y qué vuelvo a realizar? Otra vez vuelvo a realizar un accept, solo que ahora para mi variable número 2, pues, ¿verdad? Y hoy les enseñé cómo se hacía una suma de dos números, ¿se recuerdan? Entonces nuestra línea va a ser add num1, num2, se recuerdan que no se les pone símbolos de nada. Y ahora, ¿pongo tú o pongo giving? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué se recuerdan que había que poner? ¿Pongo tú? Perdón. ¿Pongo tú o pongo giving? ¿Qué me recomiendan ustedes que usemos? A ver, ¿cuál dejamos? ¿Tú o giving? Exacto. ¿Por qué vamos a dejar giving? Porque no estamos haciendo acumulativa la suma, sino queremos que resultado sea un nuevo dato después de la operación. Entonces le digo un result 1, ¿sí? Y ahora, ¿qué necesitamos? Como todo programa de primaria, ¿verdad? Display el resultado de la suma es, toma, result 1, ¿verdad? ¿Ok? Tengo que detener mi procedura de division y entonces le digo un stop run, ¿sí? Y luego le indico a mi programa que se terminó. En program, ¿cómo se llama el programa? Sumando. Si esto no coincide, da error. ¿Se recuerdan ustedes? Y entonces aquí básicamente hemos hecho un programa en COBOL que pida dos números y los sumemos. Algo muy sencillo, pero funcional. Y miren, no tenemos errores porque prácticamente todo funcionó bien. Dame el primer número, le vamos a decir 5. Dame el segundo número, le vamos a decir 7. Le vamos a decir 2. Y el resultado de la suma es 7. Le vamos a volver a correr, le vamos a decir que el número es 9, el número es 9, el resultado de la suma es 18. Ahora quiero que se den cuenta en algo. Se recuerdan que las declaramos como PIC 9, ¿sí? Miren qué pasa si usamos 60, 25. El resultado es 8, dice. ¿Por qué está dando resultado 8? ¿Mm? ¿Quién me dice en el chat? ¿Por qué creen que el resultado es 8? Claro que el dato es incorrecto. ¿Y será que COBOL se está confundiendo? Miremos cuánto es 1 más 1. Es 2. ¿Cuánto es 5 más 5? Es 10. ¿Por qué cuando ya uso un dato más grande se pierde? Porque es solo para dos caracteres. Correcto. Y 9, y PIC 9, sus valores son solo del 0 al 9. ¿Sí? Solo del 0 al 9. Resulta está pudiendo subir porque nosotros hicimos esto de aquí. Pero aún así no le alcanza, por ser un PIC 9, no le alcanza para ser más grande. ¿Sí? Entonces eso es parte de lo que nosotros vamos a tener que aprender a ir corrigiendo. ¿Sí? Pero básicamente nuestro programa sí está soportando. Imagínense si soporta 9 y soporta, miremos qué pasa si pongo 10. Miren, es 10. Miren, no está soportando pasarme de 9. ¿Sí? Pero sí puede sumar que sean 9 y 9. Miren, ¿ya se dieron cuenta? Pero no puedo pasarme porque PIC 9 solo recibe desde el 0 hasta el 9. Entonces, ahorita nos damos cuenta nosotros que tenemos que empezar a hacer las mezclas de nuestras variables en las declaraciones de una forma más correcta, pues, ¿sí? Y esta es la forma en que nosotros estaríamos haciendo una suma de dos números, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es nuestra, ahí puse el programa, este es el programa que hicimos el día de hoy también, está aquí en la presentación. Y básicamente estamos llegando al final de la clase número 2. Recuérdense que para este curso optan con un diploma técnico al realizar todas sus tareas.
¿Cuál es la tarea número 2 para terminar? Y es esta, la cual ahorita se las comparto en el chat. Y es la siguiente, la vamos a leer rápidamente. Realizar los siguientes ejercicios en su Open COBOL ID o Replit que enseñé en la primera clase. Y el ejercicio número 2 será el siguiente. Realizar un programa COBOL que solicite al usuario dos números y estos realicen los siguientes procedimientos algorítmicos básicos. Debe sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces les queda como lección averiguar cuál es el comando de restar, multiplicar y dividir. El de sumar ya saben que es add. Ahora deben averiguar los otros tres. Presenta en pantalla cada resultado en pantalla. Valga la redundancia ahí, perdonen. Nota, tomar en cuenta que debe permitir el ingreso de números enteros y decimales para los cálculos. Entonces ahora todavía les puse que deban ser también decimales. Y ese sería un programa. La parte B de un programa va a ser que pueden usar el mismo programa, grábenlo como un segundo programa y van a hacer las siguientes situaciones. A todas las operaciones en un segundo programa se le realizará los siguientes cálculos adicionales en cada sección. Para la suma, o sea que después de que el usuario ha ingresado dos números, todavía ustedes le suben 5 al resultado. Para la resta van a quitar 3 de los dos números que él haya ingresado. Para multiplicar, después de multiplicar los dos números que el usuario haya ingresado, van a sumarle 6. Y para la división, después de que hayan hecho la división, le van a sumar 2 al resultado de la división. Utilizarlo implementado en la clase número 2 únicamente. Y recuerden enviar sus tareas al email de tareasjuanpajic.com. Como ven la tarea, vamos a cerrar nuestra transmisión para que nos quedemos solo con los que estamos en línea. Así es que ya sabes que si tú estás viendo esto en diferido, puedes recibir el archivo, está en la descripción. Va a estar en la descripción, está la tarea y están los programas que el día de hoy realizamos en la versión de Replit en la nube para que tú puedas descargar el código y te sirva para reforzar tu clase. Entonces, tú puedes seguir este curso todos los miércoles a las 6:30 de la noche. Nos despedimos de todos los que nos ven en diferido y nos quedamos con los que están en vivo.